Una semana más contamos con la presencia de Enric Valls, nuestro psicólogo, que de alguna manera viene a plantear esas respuestas que nuestros oyentes, nuestros televidentes ofrecen por redes sociales, por correo, de muchos temas, y nosotros agrupamos y bueno, pues sacamos esa temática siempre interesante, porque el tema de la mente humana no deja de sorprendernos. Hoy vamos a hablar de acoso escolar. Enric, bienvenido una semana más al plató de GRU Televisión. Muchas gracias, un placer como siempre estar aquí con vosotros y la verdad es que un gran honor. El acoso escolar, con la vuelta a las aulas, que no se producía desde el mes de marzo, volvemos al acoso escolar, porque esto está dentro de la sociedad hoy muy extendido. Pero vamos a ver, vamos a centrar las parcelas. ¿Qué significa? ¿Qué es acoso escolar? El acoso escolar es cualquier conducta entre uno o varios menores que instigan, hostigan y amenazan, increpan a la víctima de forma física, verbal o psicológica. Someten a la víctima a través de frases, a través de rumores, a través también de incluso agresiones físicas, y el niño o la niña víctima de acoso escolar se ve indefenso ante esa situación. No sabe cómo afrontarla y por lo tanto asume el rol de víctima y lo va a arrastrar a lo largo del transcurso de la etapa escolar y de la adolescencia y de la etapa adulta. Incido en esto porque en muchas ocasiones, cuando acudimos a los centros escolares, centros educativos, y bueno, pues ponemos encima de la mesa que hay víctimas de acoso escolar o ciberacoso, la respuesta es: bueno, no pasa nada, es cosa de niños, o incluso las familias también de los acosadores dicen: bueno, son pequeñas cosas, son tonterías, eso no hay que darle importancia. Sí que hay que darle importancia y sí que hay que incidir en que eso no es inocuo ni tampoco es neutral, ¿no? Antes de entrar a hablar de temas concretos que significa lo que sería lo que ocurre cuando tenemos un caso de acoso escolar, hay una pregunta que casi siempre es una dinámica, ¿no? ¿Por qué el afectado normalmente no denuncia? No denuncia porque tiene dos emociones: miedo, culpa, y añadiría yo una tercera porque la experiencia profesional me lo ha hecho ver, que es la vergüenza. Entonces, esas tres emociones están constantemente sintiendo, experimentando la víctima, y en algún momento no sabe cómo comunicarlo al profesor o comunicarlo a la familia. Y a la vez que lo dice, la reacción natural, por ejemplo, de la familia, es decir: pues voy a pegar, o voy a enfrentarme a este niño, o voy a enfrentarme ¿por qué has hecho esto? Y entonces esa culpabilidad la asume y se encierra mucho más como una pelotita, ¿no? Entonces es importante explicarle que el hecho de que comunicar y expresarlo es sinónimo de niño y niña fuerte, es sinónimo de persona valiente y es sinónimo también de persona fuerte que afronta una situación que no debe de asumirla ni aceptarla, porque también se ve incapaz. Y porque además, aquí no lo hemos comentado, pero aparte de la figura de la víctima, está la figura del acosador y la figura del observador, que es aquel que mira, observa y con la presencia o incluso con la sumisión o la poca comunicación acepta y refuerza esa conducta. Hemos visto situaciones bastante fatales: niños que se encuentran al borde de unas escaleras, amenazándoles, metiéndose con ellos y con ellas. Situaciones también de grabaciones en los vestuarios de los propios compañeros mientras se metían con ellos, o situaciones bastante fatales que desgraciadamente aparecen en los medios cuando ya no hay ningún tipo de solución, ¿no? En el que el niño o la niña ve ya la única salida: el suicidio. Iba a decir que al principio hemos hablado que hablamos de una cosa menor y no es cosa menor. Hay ya bastantes casos de suicidio
con lo cual es un tema que hay que afrontar. Primero, supongo que por los padres y después por el colectivo educativo del centro. Sí, efectivamente. Primero, yo incluso añadiría un paso más, que es primero por la protección del menor. Primero por proteger, porque ya no tenga mucho más dolor. Segundo, incluso por la familia. Tercero, por los compañeros también y por el centro educativo. Y también por la comunidad educativa, que es decir, no podemos normalizar que un niño se meta con otro y le llame gordo, le llame que gafotas. O sea, es decir, porque aprovechan la vulnerabilidad del niño para meterse y hacer mucho más daño. Es cierto que el acoso escolar ha existido, existirá y existe, pero sí que podemos prevenir o incluso disminuir ese acoso que está constantemente. Y te voy a contar, antes del confinamiento, no, mejor dicho, durante el confinamiento se pusieron en contacto conmigo familias que decían que agradecían el confinamiento porque el niño ya estaba mucho más tranquilo en casa, porque ya no afrontaba ese día a día de sufrimiento en la escuela. De hecho, el miedo de muchas familias ahora en la vuelta al cole era que van a retomar ese contacto con los acosadores que siguen metiéndose a través del ciberacoso, que es ese acoso a través de las nuevas tecnologías, que si quieres también podemos hablar, ¿no? Hay unos temas que, bueno, o secuelas, o es aquello que le ocurre a la persona, al niño, a la niña que padece pues, de acoso escolar, como son bloqueo social, hostigamiento, manipulación social. Es decir, todas estas cosas es que parece que las leemos, las observamos y es que son tremendas. Claro, porque hay una falta de información y una falta de concienciación de la sociedad. Si nos informaran en el centro escolar que el meterse con un niño o el incluso aislarlo, el marginarlo, el rechazarlo por cuestión étnica, por cuestión cultural, por cuestión de incluso moral, es algo que no se puede permitir, porque esto es como tolerancia cero ante este tipo de situaciones. Aquí hay situaciones o consecuencias del acoso, que es ese hostigamiento, el crear rumores, burlas o crear algún tipo de montajes, ¿no?, que hemos podido observar a través de las fotos de los compañeros que hacen. Bueno, eso es tremendo, y eso genera unas consecuencias físicas y emocionales. Las emocionales son las más difíciles, porque son las invisibles, son las heridas que están ahí presentes y que no se pueden ver, pero que están constantemente en el niño o en la niña. Pero las físicas también son fatales. Nos ha llegado a consulta niños que les han roto un brazo de una paliza que le han metido, o les han rasgado la camiseta de un empujón o incluso de una pelea. Las consecuencias físicas también y emocionales conllevan a unas consecuencias que pueden perdurar toda la vida. Por ejemplo, shocks, pesadillas, terrores nocturnos, la incapacidad de afrontar el día, porque incluso le afecta tanto esa situación que el niño lo puede arrastrar en todas sus áreas. Ya no le apetece ir a hacer o a dar clases de inglés, no le apetece quedar con sus amigos, no quiere ir más a la escuela y verbaliza que no quiere ver a nadie. Por lo tanto, son situaciones que no son inocuas y que no debemos de pasar en alto. Por eso, cuando personalmente, como director de la Asociación de Acoso Escolar aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que tenemos sede en Valencia, bueno, pues cuando he tenido la oportunidad de asistir a centros escolares y ves que incluso el profesorado niega, estamos generalizando, porque esto es cuestión no de responsabilizar un ámbito, sino de ir todos en la misma dirección. Profesorado, familias y alumnado. Hay que estar los tres en la misma dirección, porque aquí solemos también focalizar mucho en la víctima, y la víctima, por supuesto, hay que protegerla, pero también hay que incidir en el acosador, por qué está haciendo eso, y en el observador, que son aquellos que, insisto, observan la situación, pero se mantienen neutrales, ¿no? Hay un tipo de acoso escolar
que es la exclusión social del menor, ¿no? o del niño, y es aquella fórmula que dirían, pues tú no, es decir, quédate ahí apartado. Entonces, esto va produciendo, pues evidentemente, pues unos sentimientos que, bueno, si va todo el mundo y yo me tengo que quedar, a base de intimidación, pero luego el siguiente paso es la amenaza quizás a la integridad. Pero hay un problema. Tanto la integridad física de la persona que es acosada como incluso de la familia. Correcto. Hay claro, este hostigamiento y esa violencia emocional incluye o incide también en la problemática familiar. Es decir, hay acosadores o acosadoras que aprovechan la situación de vulnerabilidad del compañero para meterse incluso con la propia familia. Decirle que, como digas esto, a tu padre o a tu madre le vamos a hacer daño, a tu abuelito o a tu abuelita también le vamos a hacer daño, vayas por donde vayas, ten cuidado porque constantemente vamos a estar pendientes de ti. Y, por supuesto, son situaciones muy límites, ¿no? Entonces, debemos de ser conscientes y desde aquí agradecer la plataforma para acercar a la sociedad valenciana y a la sociedad en general para bueno, dar esas herramientas y decir e incidir que esto no es algo inocuo, insisto, ni neutral. Y ahora hay que centrar el tema no en el acosado, sino en el acosador. Vamos a hablar del acosador, el agresor. Características psicológicas y sobre todo el entorno familiar de una persona que es capaz de hacer estas cosas. Bueno, pues los estudios científicos y validados indican que hay un perfil concreto de acosador, aunque también indican que debemos de ser cautos, porque cualquier víctima también puede pasar al otro lado y ser acosador también. Es cierto que hay diferentes rasgos que podemos identificar y normalmente son niños o niñas en la que la estructura familiar está inestable, ha habido alguna separación reciente entre los progenitores, entre el papá y la mamá, algún tipo de fallecimiento familiar muy cercano o incluso de estos dos progenitores. También normalmente suelen tener una apariencia física un poquito más grande y por lo tanto se ven superiores con respecto a los compañeros. Otro de los motivos por el cual es que no sabe gestionar o no acepta la frustración, en la que los padres les dicen que tienen que hacer una cosa y luego hacen justo lo contrario. Es decir, no asumen la frustración. Y, en este caso, el perfil del padre o de la madre dice muchas cosas que luego no van en relación a lo que hace. Por ejemplo, tú deberías portarte bien y de repente ese mismo padre o madre está chillando a un familiar. O tienes que hacer deporte y después el hijo o la hija lo ve en el bar debajo de casa. Es decir, no va en función de lo que dice, no funciona o no actúa en función de lo que dice. Y eso al niño le puede generar inestabilidad emocional. También algún tipo de carencia, es decir, que vea reflejado en el niño algún tipo de carencia que él mismo o ella misma tenga. Pues algún tipo de envidia o habilidad, pues veo que la víctima es muy estudioso o muy estudiosa y yo no lo soy. Entonces necesito someter al compañero o a la compañera porque tengo rabia y celos. Eso son algunos de los factores por el cual se le da la explicación a este tipo de conductas, ¿no? Y cuando ocurren estos casos, evidentemente estamos hablando de menores, pero entra la policía, entra responsabilidades penales. ¿Hasta qué punto las denuncias y la responsabilidad penal llega? Porque claro, en el caso, imaginemos lo que de alguna manera no se debe de producir nunca, que es un suicidio, pero evidentemente esto puede llevar consecuencias muy graves, ¿no? Consecuencias muy graves para, pues, bueno, por supuesto, para la familia, pero también para toda la comunidad educativa, ¿no? Esto no podemos dejar o no podemos mirar hacia otro lado cuando se den este tipo de situaciones, porque así es, hay consecuencias legales y de hecho
muy ejemplares a nivel nacional, en la que a los niños o los menores, por decirlo más correctamente, se les ha introducido en toda esta cadena penal y por lo tanto en prisión, ¿no? Y a la familia responsabilidad, aparte de esa responsabilidad moral, la responsabilidad económica y administrativa, porque ellos son los tutores y los responsables, y al centro escolar y educativo, pues también sus consecuencias económicas y también de expedientales, ¿no? Vamos a hablar de la familia, del entorno familiar de la persona. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo sufre acoso? Es decir, ¿es algo que se puede palpar o el chiquito o la chiquita lo llevan tan dentro que no lo podemos detectar? ¿Te refieres, Miguel Ángel, a la víctima? Sí, la víctima. Correcto. Pues para identificar si nuestro hijo o nuestra hija está siendo víctima, pues ya verbaliza que no quiere ir al colegio, tiene cambios de humor repentinos, de repente está llorando y de repente está sonriendo sin ninguna aparente explicación. De hecho, es como una montaña rusa, momentos de alegría y momentos de tristeza. Muchas somatizaciones, cuidado, esto significa que verbaliza que tiene muchos dolores de estómago o digestivos, dolores de cabeza. Esos son somatizaciones de toda la tensión que pasa, que no sabe cómo decirlo y por lo tanto se acumulan. Se va al médico, al pediatra y te dice que no tiene ningún problema, que aquí está todo perfecto. Por lo tanto, eso ya te da alguna señal de alarma de que algo no funciona en el cole. Luego también verbaliza que le esconden el estuche, que en algunas ocasiones, insisto, hay alguna sintomatología física, algún moratón, algún esguince. Nosotros lo que decimos es que todo eso la familia lo debe de recoger a través de pruebas para luego mostrarlo de una forma cronológica, ¿no? El establecer también, el hablar con el niño o la niña, ya no quiere hablar cuando antes era comunicativo o comunicativa, y sobre todo también lo podemos apreciar en el descenso de las notas académicas. De repente una persona brillante con notazas ya deja de estudiar y cae de una forma drástica y sin ninguna explicación. Esos son puntos claves para poder identificarlo, ¿no? Antes hemos hablado de por qué se producía, ¿no?, el acoso. Hay infinidad de temas, pues, no sé, puede ser envidia, puede ser querer mostrar el poder por encima de... pero evidentemente hay un caso que posiblemente también se dé mucho, y es el acoso escolar homofóbico, ¿vale? Por razón de las tendencias sexuales que el niño o la niña puedan tener. Estas cosas también ocurren, ¿eh? Ocurren, desgraciadamente, y es por eso que el objetivo al final es prevenir, prevenir y prevenir. No hay más. Prevenir, concienciar, conectar con todas las partes involucradas. Todos somos responsables y además también el normalizar, incluso el que todos somos iguales y que no depende, porque al final me decían, ya, pero es que yo soy más alto que tal, y bueno, pero no por ello tú eres superior. Al final todos somos iguales y hay que convivir. Por eso es importante involucrar al profesorado, involucrar al alumnado y a las familias. Cuando, por ejemplo, me llama algún centro escolar y me dicen, Enric, quiero que nos des una charla, pues el director o el jefe de estudios, quiero que nos des una charla abierta al curso de tercero de primaria, sexto de primaria y primero de la ESO. Perfecto, lo podemos hacer, pero lo ideal es involucrar a toda la comunidad educativa. Se pueden hacer jornadas de puertas abiertas, invitar, para que no solamente vengan las familias que se preocupan que si su hijo o su hija es víctima, sino también para involucrar a las familias por si su hijo o su hija está siendo o es el acosador o la acosadora, o si está siendo el observador o la observadora. Te puedo comentar muchas anécdotas. Una de ellas recuerdo con el tema de la asociación, llevamos aquí en Valencia concretamente más de 5 años,
Y recuerdo que las primeras conferencias se abrían a todo el colegio. Estamos hablando de centros por toda la zona de por aquí, pero más en Valencia Centro. Y era súper curioso porque mira que se recordaba a través de circulares, de correos electrónicos a las familias, jornadas abiertas para centros educativos de más de 500, 600 alumnos. O sea, multipliquemos 600 por 2, 1.200 personas que podrían acudir, ¿no?, a informarse. Bueno, pues la anécdota fue que en la primera jornada que hicimos acudieron 5. El jefe de estudio se le caía la cara de vergüenza y me pedía disculpas, lo siento. Digo, no, es que esto es la realidad. La realidad es que como cuando la familia no ve ningún problema, pues entonces se desentiende. Pero es que debemos de decir que su hijo puede ser observador o su hijo puede ser también acosador. O incluso puede pasar esa línea de acosador a víctima. Por lo tanto, no es una cosa que debemos de mirar, insisto, hacia el otro lado. Y ya para finalizar con la entrevista, evidentemente la única acción posible es, como bien has indicado, la prevención, y los centros educativos, pues eso, que deben de contar con sus protocolos de actuación, con sus programas, con sus campañas. Es la única manera de luchar. Efectivamente, protocolos de prevención, protocolos también de intervención, pero que se lleguen hasta el final. Porque aquí en la Comunidad Valenciana tenemos diferentes planes. Está el plan director, en el que va un policía local, un guardia civil, y eso, bueno, es muy visual, es muy positivo para los niños, pero nosotros incidimos en dar herramientas y en incidir en la prevención. Está el plan Previ, que es ya de la Generalitat Valenciana, pero es ya un plan cuando se ha dado el caso y ya está el límite y se hace una investigación, va a inspección educativa, en fin, una serie de pasos. Nosotros lo que estamos planteando en la Comunidad Valenciana y en el territorio nacional es el plan, el plan AEPAE, Plan Nacional, en el que formamos a las familias, formamos al alumnado y formamos al profesorado. Ofrecemos herramientas, recursos y técnicas para que sea muy eficaz, porque hemos escuchado frases, por ejemplo, de profesores que te dicen: no, Enrique, es que voy súper liado, tengo 1000 cosas, sí, correcto, pero nosotros te ofrecemos algo para que no tengas que pensar. Pues una serie de pautas, con todo, día 1, día 2, hay que hablar esto con los niños, hay que decir esto, hay que hablar así a la familia, con los alumnados a través de dinámicas, de juegos, de incluso actividades, de lectura de libros infantiles, es decir, dependiendo de la edad. Y con las familias mucha información y mucha prevención. Enric Valls, muchas gracias una semana más. Y si hemos abierto la ventana para que alguien que esté en peligro de tener un hijo, una hija de acoso escolar, o alguien que tenga en su casa un agresor, puedan tomar medidas, estaremos contentos por haber contribuido a este fin. Así es. Y a todos ustedes decirles que en un próximo programa abordaremos el acoso, pero en el ámbito laboral también será interesante.